Después de 6 largos años de silencio, un sorprendente golpe en la puerta reveló una conexión inesperada. Martina, una joven de 28 años, se encontraba en su modesto apartamento en La Esperanza, donde cada rincón resguardaba ecos de risas y recuerdos familiares. Sin embargo, el ambiente cálido de su hogar contrastaba con la helada soledad que había sentido desde que su madre se marchó tras un desacuerdo que dejó cuarteado su corazón. La lucha por convertirse en profesora de ciencias había sido un camino solitario y espinoso. Cada mañana era un nuevo desafío, sobreponerse a las expectativas familiares, donde el sacrificio pesaba más que sus propios sueños. El golpe en la puerta resonó como un trueno. Martina, con el corazón en un puño, contuvo la respiración mientras se acercaba. Al abrir, se encontró con su madre, una figura agridulce que había estado ausente durante tantos años. La emoción se filtró en su pecho, colisionando con un torrente de dolor y resentimiento. «Vine a buscarte», dijo su madre, y en sus manos llevaba una caja vieja. Las palabras temblorosas no hicieron más que revivir viejas heridas, cicatrices que aún no habían sanado. Con manos temblorosas, Martina abrió la caja, revelando un antiguo diario que perteneció a su abuela. Las páginas estaban repletas de sueños, sacrificios y también de dolor. La lectura la transportó a un mundo en el que su abuela había luchado por ser reconocida, un eco de todas las mujeres que habían luchado en silencio. Pero con cada palabra, la inquietud crecía en su interior. ¿Acaso sus aspiraciones eran demasiado egoístas? ¿Era su deseo de ser profesora un acto de traición hacia su familia, que siempre había puesto la lealtad y el sacrificio en un pedestal? Martina sentía que su mente giraba en un torbellino de dudas, su respiración se tornó irregular. Los pensamientos luchaban entre el deseo de cumplir con la historia familiar y la necesidad de ser fiel a sí misma. Se preguntaba si estaba a la altura del legado que su madre y abuela habían construido. Las expectativas las sentía como montañas que se iban haciendo más altas, aplastadas por la presión de una familia que no comprendía sus aspiraciones, que fácilmente se diluían en las sombras de los sacrificios ajenos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El dilema se intensificó cuando su madre comenzó a cuestionar sus elecciones. La conversación, inicialmente llena de nostalgia, se tornó tensa. Las viejas heridas comenzaron a abrirse nuevamente. Cada afirmación de su madre se convirtió en un puñal que profundizaba en su corazón. Martina, cubierta de angustia, se cuestionaba si podía seguir su camino sin traicionar a su familia. Fue en ese momento, rodeada de la historia, las emociones y las expectativas que había heredado, que sintió que su mundo se tambaleaba. El descubrimiento de una revelación oculta en el diario no solo la llevó a una crisis de identidad, sino que transformó su percepción del sacrificio y el amor familiar. Mientras sus pensamientos se enredaban, una nueva pregunta emergió: ¿podía verdaderamente reconciliarse con su historia y seguir su propio destino? La tensión le dejó un nudo en la garganta y en su corazón, sintiendo que cada elección podría ser una traición. En ese instante suspendido entre la confusión y el deseo de ser vista, su vida empezó a perder el sentido tal como la conocía, dejando al lector ansioso por descubrir qué pasará con Martina. Martina apretó el diario contra su pecho, sintiendo el peso de los recuerdos y las expectativas familiares. A medida que su madre continuaba hablando, Martina apenas podía concentrarse en sus palabras. La voz de su madre resonaba, pero su mente estaba atrapada en una lucha interna que parecía no tener fin. La sombra del legado familiar, que antes parecía un desafío aceptable, ahora se tornaba en una prisión. Al recordar las páginas del diario, sentía que las luchas de su abuela le susurraban verdades inquietantes. No podía dejar de pensar en la valentía que había mostrado su abuela al desafiar sus circunstancias, buscando siempre un lugar en un mundo que la relegaba al silencio. ¿Por qué, entonces, se sentía tan impotente frente a la presión de su propia familia? La determinación que una vez ardió en su corazón empezaba a apagarse, reemplazada por un doloroso desasosiego. Ese día,
Martina decidió que no podía permitir que las preocupaciones de su madre ahogaran sus sueños. La resistencia que había cultivado en los últimos años estaba a punto de florecer en una confrontación inevitable. Tendría que salir de su zona de confort y adentrarse en lo desconocido, aunque eso significara cuestionar el amor de su madre. Charmin to express her truth, inhaló profundamente y, con cada palabra, se dio cuenta de que estaba dispuesta a arriesgarlo todo. No es que no te quiera, madre. Pero, tengo que encontrar mi camino. Quiero enseñar, quiero abrir mentes a través de la ciencia, y no puedo hacer eso sintiéndome como si traicionara a nuestra historia. Las palabras flotaron entre ellas, creando un eco que reverberaba en la sala. La expresión de su madre se tornó en una mezcla de incredulidad y tristeza. Las dudas que habían estado aletargadas en el fondo de su corazón suplicaron por un lugar en la conversación. Martina observó cómo cada sílaba conjugaba educación sentimental con resistencia. Aunque temía la reacción de su madre, ella sintió que había comenzado a trazar un camino que era únicamente suyo. Sin embargo, la respuesta de su madre fue un torrente de emociones que la dejó tambaleándose. Martina, tú no entiendes lo que realmente significa seguir adelante. Cada paso que das es una carga para quienes te precedieron, dijo su madre. Las palabras cargadas de amor y temor dolieron como agujas. La confrontación era inevitable, y el enfrentamiento emocional transformó las dinámicas familiares en un campo de batalla. Mientras las horas pasaban, Martina continuaba preguntándose si esa charla resultaría en una ruptura definitiva o una renovación del lazo que las unía. Luchaba con el miedo de perder a su madre, pero al mismo tiempo, el deseo de construir su vida era un fuego voraz que, si no se atendía, las consumiría a ambas. La idea de que su contribución al mundo podría surgir desde su propia voz era un concepto nuevo, casi una revelación, que la llevó a cuestionar aún más su papel. Con el diario aún abierto frente a ella, sintió que la historia de su abuela también contenía espacio para su historia. Tal vez, como su abuela, podría ser una pionera en su propio viaje. Pero antes de que esta revelación pudiera solidificarse en su mente, una voz interior la instó a actuar de inmediato. No podía quedarse paralizada en este momento crítico, debía elegir. Martina tomó una decisión. Con el pulso acelerado, le diría a su madre que necesitaba arriesgarse, que estaba lista para dar el siguiente paso. Pero, ¿sería capaz de romper las cadenas que la ataban al pasado? ¿Podría encontrar el coraje necesario para ser auténtica y al mismo tiempo honrar su historia familiar? Mientras pensaba en todo esto, una última pregunta surgía, latente y desnudando su vulnerabilidad. ¿Podría realmente vivir con el conocimiento de que su madre no aceptaría su camino? La inseguridad se coló en su mente, y con el corazón latiendo con fuerza, se preparó para el siguiente movimiento de su vida. El momento de la verdad estaba cada vez más cerca. El corazón de Martina palpitaba con una intensidad casi insoportable mientras se preparaba para enfrentar a su madre. El aire en la habitación se llenaba de una mezcla de tensión y anhelo, un espacio donde las palabras se convertirían en armas o puentes. Con cada respiración profunda, su mente repasaba el discurso que había formulado en su cabeza una y otra vez, pero aún así, la duda seguía presente. Sería el momento de verdad. Es mi vida, madre, repitió en su interior como un mantra. Un deseo inquebrantable de apropiarse de su destino la empujaba hacia adelante. Pensó en las horas que había dedicado al estudio, a investigar, a soñar con aulas llenas de estudiantes cuya curiosidad echara raíces en cada lección. Había construido todo un mundo en su mente, un mundo donde la ciencia y la educación podían liberar a otros como una vez había liberado a su abuela. Ya no podía permitir que los ecos del pasado la detuvieran. Mientras su madre continuaba expuesto sus temores disfrazados de precaución, Martina se dio cuenta de que lo que realmente temía era no ser vista por quien más amaba. Pero el peso de la historia familiar era ahora una carga que estaba dispuesta a soltar, aunque eso implicara desafiar las expectativas colocadas sobre sus hombros. Martina inició la conversación con un tono decidido, pero manteniendo la vulnerabilidad que siempre había sentido. Explicó cada paso que había dado por su cuenta en los últimos años, como cada pequeño logro le había dado la fuerza para avanzar. Descubrir la ciencia me ha mostrado que el conocimiento es un medio de empoderamiento. No puedo quedarme estática cuando siento que puedo hacer algo más, confesó, buscando en los ojos de su madre una chispa de comprensión. El silencio que se instaló entre ellas se convirtió en un campo de batalla mental. La mirada de su madre, llena de confusión y miedo, se hallaba protegida por una coraza de expectativas inquebrantables. Pero en esa confrontación,
Martina percibió algo nuevo en su madre, una lucha interna. Quizás su madre no había tenido la oportunidad de seguir sus propios sueños y ahora temía que ella cometiera el mismo error, solo que esta vez, el precio era su libertad. Martina comprendió en ese instante que debía apelar a lo más profundo de la experiencia de vida de su madre. Sé que tienes miedo. Yo también lo tengo. Pero no puedo continuar ignorando mi voz. No quiero vivir con el arrepentimiento de no haberlo intentado. Con esos simples, pero poderosos, palabras comenzó a desmantelar las barreras construidas con tanto esfuerzo por generaciones. Sin embargo, la reacción de su madre fue inmediata. ¿Y si fallas, Martina? Te he visto luchar, y no quiero que sufras por decisiones imprudentes. Era un temor legítimo, pero también una advertencia de lo que sería su vida, una reacción perpetua a lo que había sido, una historia de limitaciones que no quería repetir. Mientras el diálogo se tornaba más intenso, un susurro de desafío resplandece en el interior de Martina. ¿Pero cómo sabré hasta dónde puedo llegar si nunca me permites intentarlo? A veces, el fracaso es parte del camino hacia el éxito. Nadie ha demostrado lo contrario, defendió con pasión renovada, cada argumento de su madre la tempestuaba más, generando en ella una lucha entre el deseo de agradar y la necesidad de redefinir su futuro. Las palabras de Martina resonaban en su ser: quiero romper el ciclo. Quiero ser mi propia mujer. La conversación giró hacia un punto crítico, la voz de su madre mezclaba amor y desesperación. En ese instante, los ríos de emociones chocaban. No era solo una disputa de ideales, sino un clamor de dos generaciones que anhelaban entenderse. Y mientras sus corazones latían en un mismo compás, Martina sintió que, en algún lugar entre el amor y el desafío, podría encontrarse la posibilidad de redescubrimiento. Justo cuando creía haber hallado un camino de entendimiento, un golpe inesperado en la puerta interrumpió su conversación. Las dos mujeres se miraron, y la incertidumbre que había construido un abismo entre ellas pudo ser ahora la oportunidad de algo más. Martina sintió que el destino le ofrecía un nuevo capítulo, pero ¿quién estaba detrás de esa puerta y qué significaba su llegada en este crucial momento de transformación? La inquietud la envolvió, presagiando que lo que sucediera a continuación podría cambiarlo todo. Martina se sintió atrapada entre el eco del golpe en la puerta y la intensidad de la conversación que acababa de sostener con su madre. La tensión en la habitación se transformó en anticipación, como si el estado de su vida dependiera de lo que estaba por suceder. Su mente se aceleró, contemplando las posibilidades. ¿Podría ser alguien del pasado? Un familiar que había estado perdido en el tiempo, un amigo de la infancia, o tal vez un competidor en su nueva misión educativa. Su madre, aún con evidente confusión en su rostro, se levantó lenta y vacilantemente, como si la inminente llegada de alguien pudiera cambiar la narrativa de su disputa. Martina observó cómo sus ojos buscaban respuestas en la lejanía, como si intentara protegerse de la incertidumbre. Aquella imagen desató en ella un torrente de emoción. Había confrontado su miedo, había empezado a deshacer la carga familiar, y ahora el universo parecía moverse intracompletamente. Cuando su madre abrió la puerta, un aire fresco penetró en la habitación. Martina retenía el aliento, sintiendo que cada segundo se estiraba. La figura que apareció era conocida. Su tía Elena, la hermana de su madre, entró con una expresión curiosa y una risa cautivadora, pero todavía había un trasfondo de tristeza en su mirada que no pasó desapercibido para Martina. ¿Qué sucede aquí?, preguntó con un aire despreocupado, aunque su voz delataba sorpresa. El instante fue propicio, el aroma a tierra fresca y viejos recuerdos la envolvió. Martina sintió que la dinámica familiar comenzaba a cambiar. Ella había estado tan concentrada en su propia lucha interior, que no había considerado cómo la llegada de Elena podía resonar en la conversación con su madre. La tía era un puente en sí misma, un puente hacia el pasado lleno de historias sin contar y sueños pendientes. A medida que compartieron la escena tensa, Elena se dio cuenta del malestar entre madre e hija. Siempre supe que algún día tendrían que enfrentarse a esto, murmuró. Su voz era profunda, cargada de comprensión. En ese momento, Martina sintió que su tía se convertía en una confidente, alguien que podía aportar una perspectiva diferente. La oportunidad de recibir un nuevo punto de vista sobre sus sueños. Martina decidió aprovechar la llegada de su tía. Elena, he decidido que quiero ser docente. Necesito seguir mi camino.
Mi madre tiene miedo de que me equivoque. ¿Pero qué piensas tú de hacerlo? Con esa pregunta, buscó abrir el candado que había mantenido a su madre cerrada. Elena se inclinó hacia adelante, su mirada mostrando un interés genuino. Martina, he visto cómo has crecido. Conozco tus capacidades. A veces, el miedo es solo una sombra que proyectamos sobre nuestros sueños, dijo con una voz reconfortante. El peso de su apoyo se sintió como un abrigo en medio de la tormenta. Martina se dio cuenta de que ya no estaba sola en su travesía. Había apoyo, y eso la empoderaba. Sin embargo, el momento de verdad había llegado para su madre. Su tía giró su mirada hacia ella, creando una conexión directa. ¿Y tú, hermana, estás dispuesta a soltar? La pregunta resonó en el aire con la misma tensión que había caracterizado la conversación anterior. El silencio que siguió era un campo fértil de posibilidades, donde se plantaban ansias de cambio. Martina sintió que el peso de la historia comenzaba a desperezarse. Su madre tragó saliva, su expresión comenzó a suavizarse, como si la confrontación hubiera sido una puerta cerrojo que estaba empezando a ceder. Pero antes de que las palabras pudieran fluir, un nuevo sonido rompió la atmósfera. Un timbre de teléfono resonó en la habitación. Era un aviso potente, un recordatorio de que la vida seguía más allá de su conversación. Ahora no, pensó, incómoda, sintiendo que cada segundo contaba. El impulso de tomar acción era palpable. ¿Debería mantener la conversación al margen de este nuevo conflicto que había surgido? Una decisión crucial se planteaba ante ella, continuar lo que ha comenzado o pausar. Estaba dispuesta a arriesgar ese nuevo entendimiento por algo incierto. La incertidumbre llenó el aire. Un nuevo dilema se asomaba. La vida le proponía un reto extraordinario y ella debía elegir, seguir adelante con su transformación personal o sucumbir al temor del caos. La decisión estaba en sus manos, y cada segundo que pasaba la acercaba más a un precipicio del que no había manera de retroceder. Justo cuando estaba a punto de levantarse y responder, sintió un impulso que le empujaba hacia adelante. Era hora de enfrentar no solo los miedos de su madre, sino también los propios. Era hora de tomar el control. Con el corazón latiendo fuerte, Martina se preguntó, ¿sería capaz de hacer de su vida una historia de éxito, no solo para ella, sino también para su madre? Martina, con una mezcla de determinación y nerviosismo, dudó por un momento. La voz del teléfono seguía sonando, resonando en medio de la conversación crucial que estaba teniendo. La presión sobre sus hombros se sentía como una pesada roca, una carga que tanto ella como su madre llevaban durante años. Sin embargo, había encontrado una chispa de apoyo en Elena, y eso era suficiente para que tomara la iniciativa. Disculpen un segundo, dijo Martina, levantándose rápidamente de su silla, el corazón latiendo fuerte en su pecho. Sabía que el camino hacia su autonomía involucraba decisiones difíciles. Caminar hacia el teléfono se sentía como un acto de desvío, pero una llamada perdida no podía eclipsar la posibilidad de un diálogo crucial. Sin embargo, al escuchar el tono seco de la línea, se dio cuenta de que la llamada no iba a responder. Y eso, de alguna manera, le dio una extraña sensación de alivio. Era un pequeño respiro que le permitió reagruparse y regresar a la conversación que había comenzado a tejer entre ella y su madre. Con la ayuda de Elena, al volver, vio que ambas mujeres la estaban esperando. La escena capturaba un momento de vulnerabilidad y fuerza por igual. Martina respiró profundamente, resolviendo que no iba a permitir que la oportunidad se desvaneciera. Mamá, tía, esto es importante para mí. Estoy lista para seguir mi propio camino y necesito que ustedes me apoyen. No quiero que el miedo de nadie se interponga en mis decisiones. Elena asintió, brindándole una sonrisa calmante, mientras que su madre, visiblemente afectada, no podía evitar que las lágrimas asomaran a sus ojos. Martina, es solo que, como madre, siempre he querido protegerte y guiarte. Es difícil aceptar que estás creciendo y que tus decisiones son ahora tuyas. Martina sintió un nudo en su garganta. Las palabras de su madre eran un reflejo de sus propias inseguridades y deseos de búsqueda. Había una gran verdad detrás de sus miedos, una verdad que requería ser abordada. Lo sé, mamá. Pero si no enfrento el futuro, ¿quién lo hará? Te necesito a mi lado, eso no cambiará. Solo quiero que confíes en mí.
El ambiente en la habitación se cargó con un poderoso aire de transformación. Las palabras de Martina parecían romper un molde, liberando a su madre de la protección que había mantenido durante tanto tiempo. La mirada de Elena, que siempre había dado la sensación de ser una guía silenciosa, ahora se transformaba en una promesa de esperanza. Es cierto, deberías seguir tu camino, intervino Elena, con la voz firme. He visto cómo te has esforzado y te admiro. No dejes que el pasado te defina. Este es tu momento. Las palabras de su tía resonaron en el aire, y Martina sintió un fuerte impulso de afirmación. La verdad se asentó en su pecho. Se trataba de un momento clave, el punto de inflexión que deseaba tanto. Su viaje hacia la docencia empezaba a tomar forma, pero aún necesitaba un último empujón. Esa noche, cuando la conversación se tornó más ligera, y las historias familiares comenzaron a fluir, Martina siente que la semilla de su futuro estaba plantada. Había un cambio en el aire, un deseo colectivo de avanzar, que se sentía incluso en las risas compartidas. Sin embargo, el eco del teléfono que no había contestado comenzó a girar en su mente. ¿Quién habría llamado? ¿Era algo trivial o una conexión significativa que podría influir en su futuro? A medida que su madre y Elena continuaban hablando, la curiosidad de Martina se intensificó. La decisión que había tomado aún se encontraba en la frontera de lo desconocido, y cada nuevo paso requería valentía. A medida que el linaje familiar se restablecía, ella se sintió más dispuesta a abrir no solo su corazón, sino también a aceptar cualquier nuevo reto que la vida le esperaba. En su mente, se repetía una pregunta fundamental. ¿Qué otras oportunidades me podrían estar aguardando? Con cada latido, una nueva trama se tejía, y su historia apenas comenzaba a descubrirse en toda su complejidad. Fue entonces cuando el teléfono volvió a sonar. Esta vez, el sonido resonó como un llamado ineludible, demandando su atención. Con un movimiento decidido, asistió a la llamada, preparándose para descubrir si la siguiente conexión sería un nuevo paso hacia su destino que la haría cuestionar todo lo que conocía. Al tomar la llamada, el primer impacto fue la voz, familiar y distante. Martina, soy yo, dijo una voz que evocaba recuerdos complicados. Era su padre, a quien no había escuchado durante años. La sorpresa de la conexión casi la hizo perder el aliento, y una oleada de emociones cruzó su mente como sombras fugaces. Papá, fue todo lo que pudo articular, mientras su corazón latía rápidamente. La noticia nunca había sido la mejor entre ellos. Él había sido una figura que se desvanecía con el tiempo, dejando un vacío en su vida que nunca había sabido cómo llenar. Sí, Martina, soy yo. Quería hablar contigo, respondió él, como si la distancia de los años no existiera. La mezcla de incredulidad y resentimiento emergió en su interior, desafiando el sentido de bienestar que había comenzado a construir con su madre y Elena. Ella sintió un tirón en su estómago. ¿Por qué ahora? ¿Qué necesitas? La frialdad en su voz fue intencionada, un intento de proteger el frágil nuevo rumbo que había comenzado a trazar en su vida. La conversación se tornó tensa, y el miedo a la confrontación llenó el aire. Su padre, en cambio, parecía cauteloso. Sé que he estado ausente, y no puedo cambiar el pasado. Solo quiero un momento contigo. He estado reflexionando sobre muchas cosas. Un silencio incómodo se extendió, donde cada segundo parecía un eco de decisiones no tomadas. Martina comprendió que este no era solo un reencuentro, era una confrontación con su historia. Había trabajado arduamente en su crecimiento, en su deseo de independencia. Sin embargo, la aparición de su padre representaba un dilema. ¿Debería permitirle ingresar nuevamente a su vida? ¿Qué significaría para su viaje personal? Las preguntas surgieron en su mente. La autoafirmación que había cultivado durante los últimos días comenzaba a tambalearse. ¿Podía permitirse abrir la puerta hacia algo que había deliberadamente mantenido cerrado? ¿Hasta qué punto la figura de su padre tenía poder sobre la nueva versión de sí misma que estaba construyendo? Tomando una respiración profunda, Martina se dio cuenta de que enfrentaba no solo a su padre, sino también los fragmentos de su historia que había asumido como verdades inamovibles. La decisión en el camino marcaba una bifurcación. Todo lo que había estado cultivando ahora dependía de cómo respondería a esta llamada. Puedo escucharte, pero solo si eres honesto. No quiero juegos ni excusas, le dijo con firmeza, sintiendo que la posición de control se comenzaba a establecer.
Era momento de reivindicar su voz, su espacio, y no permitir que otra vez la dejaran en segundo plano. Él accedió, y Martina se preparó para escuchar, resaltando la tensión inherente en cada palabra que se intercambiaba. Mientras hablaba, su curiosidad se intensificaba. ¿Qué era lo que su padre quería realmente? ¿Sería esta una oportunidad para cerrar viejas heridas o un nuevo comienzo de problemas latentes? Mientras extendían la conversación, cada revelación comenzaba a destellar, y Martina sintió la presión de la historia familiar volver a entrelazarse con su presente. Esta vez, sin embargo, estaba dispuesta a ser clara sobre su propio propósito. La voz del pasado choca contra el siempre desafiante destino del futuro que ella deseaba forjar. El eco de la conversación reverberaba en su mente, haciéndola cuestionar las bases de su identidad. ¿Podía esta conexión oscura traerlos a su camino? Con cada respuesta, se sintió más segura de que la verdadera batalla no era solo con su padre, sino dentro de sí misma. El diálogo se alargaba, revelando capas de conexiones que habían estado tejidos en silencio. Fue solo cuando llegaron a un punto crucial en la conversación que algo inesperado ocurrió. Una declaración de su padre resultó ser un giro en la historia que prometía cambiar el curso de su futuro, un secreto mantenido en la sombra que podría, de repente, redefinir todo lo que ella pensaba saber sobre sí misma y su familia. Martina apenas podía procesar lo que escuchaba. El momento de la verdad. Estaba cerca, y su vida estaba a punto de encaminarse en una dirección que ni siquiera había imaginado. Mientras sus pensamientos giraban, una profunda inquietud se apoderó de ella. ¿Estaba lista para enfrentar las verdades que habían permanecido ocultas para siempre? La conversación con su padre se había transformado en un laberinto emocional. Cada palabra pronunciada tenía el peso de los años que había pasado proyectando sus expectativas hacia una figura ausente. Martina luchaba por no perderse en el mar de emociones que la rodeaba. No puedo seguir así, pensó, mientras procesaba lo que su padre había revelado. Su voz sonaba diferente, no solo porque había estado tanto tiempo separado de ella, sino porque había un matiz de vulnerabilidad que nunca antes había detectado. Tu madre no te ha contado toda la verdad, había dicho él, como si esas palabras fueran un puente que conectaba el pasado con el presente. Esa revelación la golpeó como un trueno, llenando el aire con una electricidad palpable. ¿Qué más hay que no sepa? Martina había cuestionado, el escepticismo en su voz delatando su deseo de proteger el molde que había forjado de sí misma. Con cada nuevo elemento que desnudaba, sentía que una parte de su historia se desmoronaba. Las narrativas familiares que había considerado inquebrantables comenzaban a mostrar rasguños, creando dudas en su interior. Él no puede ser de fiar, pensó, tratándose de convencer a sí misma de que la autoafirmación que tantos meses le había llevado construir no estaba en juego. No obstante, un eco insistente en su mente le recordaba que el miedo era un ladrón de oportunidades. Mientras la llamada alcanzaba un clímax tenso, decidió tomar la iniciativa. ¿Qué es lo que realmente quieres, papá? Esta vez su voz fue clara, firme, como el sonido de un gong resonando en el silencio. La pregunta flotaba en el aire, implicando una resolución que ella en ese instante comenzaba a sentir que era posible. Quería que el límite entre ellos fuera construir la historia a partir de ese momento, y no de las sombras. La sorpresa fue palpable cuando su padre, en un tono casi derrotado, admitió que había estado lidiando con su propia culpa. Lo sé, he fallado, pero al menos quiero ofrecerte mis disculpas. Y quizás una explicación. Eso fue lo que Martina había deseado durante años en lo más profundo de su ser. Aquello era lo que había tenido que buscar en otras personas, en sus amigos, en la relación que había labrado con su madre. Se sintió en la cúspide de un cambio. Sin embargo, mientras sus sentimientos oscilaban, una chispa de temores emergió. ¿Y si abrirse a él solo ampliaba el caos de su vida? Esa inquietud era un recordatorio de lo delicado de su nueva emocional. Voy a necesitar tiempo para procesarlo todo, articuló Martina, más consciente de sí misma que nunca. Ese instante de autoafirmación le otorgó el poder que un día había pensado que había perdido para siempre. Aceptar las sombras de su pasado significaba traerlas a la luz. Cada palabra era un ladrillo más en la construcción de su camino. Colgó el teléfono sintiendo un vacío en su pecho, pero también un nuevo anhelo de descubrimiento. Su vida estaba en la encrucijada de viejas heridas y nuevas esperanzas. Estaba lista para profundizar en la vulnerabilidad de su historia, a deshacer la tela de secretos alrededor de su identidad. Mientras regresaba a su rutina diaria,
una chispa de inquietud se encendió en su mente. En medio de todo este nuevo caos, había algo que había pasado por alto: su carrera como artista. Durante esos años de distanciamiento, había cultivado su talento y comenzó a darse cuenta de que su proceso creativo había sido una extensión de su viaje personal. Pero a medida que sus pensamientos sobre su padre la ocupaban, se preguntaba si podría seguir sosteniéndolos a ambos. Una imagen empezó a tomar forma en su mente, una exposición que podría combinar esos encuentros incómodos con el lenguaje visual. Pero entonces, la realidad la golpeó. ¿Sería capaz de hacerlo mientras balanceaba la carga emocional de la confrontación con su padre? ¿Podría su crecimiento personal inspirar su arte o el proceso sería demasiado abrumador? La pregunta de su identidad como artista se convirtió en un dilema palpable, mientras los ecos de la conversación resonaban en su mente. Algo se estaba fraguando en su interior, una unificación de experiencias vividas que podría llevar su trabajo a nuevas alturas o hacerla caer en la espiral de dudas que había enfrentado anteriormente. Martina se sentó ante su caballete, sintiendo la presión y la posibilidad irremediablemente entrelazadas. Con cada trazo que tomaba, el destino de su papel como artista se hacía más claro. Ahora más que nunca, estaba a punto de descubrir quién era realmente, y cómo eso impactaría su futuro, pero en ese instante, una voz interna pronunciaba de nuevo su preocupación latente. ¿Podría soportar la verdad que estaba a punto de expresar? El sonido del pincel sobre la tela resonaba en el pequeño estudio, un eco solitario en un espacio que había sido su refugio. Martina no se sentía segura, como si cada trazo que daba pudiera desvelar una verdad oculta. Las sombras del pasado, que durante tanto tiempo había eludido, amenazaban con asfixiarla mientras exploraba la idea de plasmar su historia en su arte. Cada vez que su mente se desviaba hacia su padre, su pulso aumentaba. La mezcla de emociones era un cóctel explosivo de frustración y anhelo. No podía evadir la realidad de que este nuevo paso requeriría una honestidad brutal. La esencia de su experiencia personal debía ser capturada, pero ¿cómo poner en práctica esa autoconfianza recién encontrada cuando sentía que las heridas todavía sangraban? Tomó una pausa, mirándose en el espejo que adornaba la pared opuesta. La mirada que le devolvía no era la misma de antes, había fortaleza y fragilidad entrelazadas. En ese momento, supo que el crecimiento personal no era lineal, no se trataba de un simple ascenso, sino de una serie de altibajos que requerían atención y cuidado. Cuanto más aceptaba su vulnerabilidad, más clara se volvía su voz artística. Sacó un cuaderno desgastado que había estado guardando desde su juventud, repleto de bocetos y pensamientos. Quería recordar de dónde venía, y también reconocer cómo había llegado hasta aquí. Pasó las páginas, cada dibujo una etapa de su vida, un reflejo de su lucha interna. Tal vez deberías contar tu historia, susurró para sí misma, eligiendo las palabras cuidadosamente en su mente. No solo la herencia de su madre o las experiencias dolorosas de su padre, sino su propia narrativa, una amalgama de momentos que definían quién era. Una idea comenzó a florecer, una exposición que no solo exploraría su conexión familiar sino también el viaje personal hacia la autoaceptación. Ese sería el hilo conductor que uniría cada obra. Se trataba de narrar su historia sin edulcorarla, amando cada imperfección. A medida que elaboraba el concepto, el caos emocional que la aturdía comenzó a transformarse en combustible creativo, permitiéndole darle sentido a sus experiencias. Sin embargo, la presión de la creación era abrumadora. Mientras esbozaba las primeras composiciones, un tema recurrente emergía: la lucha contra los propios miedos. Esa representación no solo reflejaba su historia familiar, sino también la guerra que había librado contra sus dudas. Cada pincelada se convertía en una declaración de intenciones, un rechazo a la parálisis que antes había sentido. Empezó a percibir el arte como un vehículo para la sanación, una forma de integrar y confrontar su identidad, pero, pese a su creciente determinación, la inquietud seguía acechando. ¿Y si la verdad detrás de esas obras resultaba ser demasiado pesada? Temía que cada imagen pudiera provocar reacciones que jamás había anticipado, tanto en ella como en su padre. ¿Podría esta exposición abrir viejas heridas? Estaría preparada para afrontar las reacciones de los que hicieron parte de su historia. Con el tiempo escaso antes de la presentación, sentía que estaba ante un precipicio. Cada decisión artística era también una elección personal. El tono de las piezas podría alterar no solo su carrera, sino su vida familiar. La responsabilidad de lo que quedaría plasmado la abrumaba.
Realmente podía arriesgar la estabilidad que había cultivado enfrentando su pasado de esta manera. Mientras su mano temblaba para trazar la penúltima línea, una nueva pregunta comenzó a girar en su mente. ¿Podía permitir que su arte hablara por ella, y al mismo tiempo, ser vulnerable? El desafío se tornaba monumental. Martina se dio cuenta de que este proyecto no era solo un acto artístico, sino una redefinición de su autoimagen. Al cerrar el cuaderno, encontró en su interior una mezcla de ansiedad y esperanza. Había un camino por delante que prometía revelaciones que tal vez no estaba lista para afrontar. Pero en la ambigüedad de lo desconocido, una voz resonó con claridad. En su interior, quizás, solo quizás, el acto de crear sería la clave para desbloquear su futuro. Con el corazón acelerado, echó un vistazo a la mesa desordenada llena de materiales, la tela blanca esperando su historia. Se preparó para darle un nuevo giro a su proceso creativo, una exploración de lo que significaba ser auténticamente ella. En ese instante, en un golpe de determinación, comprendió que enfrentarse a su realidad podría ser también el principio de un nuevo mundo. Sin embargo, en el fondo, un eco persistente la mantenía alerta. Una decisión inminente estaba por venir que podría cambiarlo todo. ¿Se atrevería a dar el paso más difícil y exponerse no solo como artista, sino también como hija? ¿Afrontaría la revelación sobre su padre y, con ello, las repercusiones de sus elecciones? La duda se cernía sobre ella, cargada de posibles consecuencias, cuando el timbre de su puerta sonó inesperadamente, interrumpiendo su proceso y reavivando el temblor de lo desconocido. ¿Quién habría llegado ahora a interrumpir su viaje? Martina permaneció inmóvil, el timbre resonando en su mente, un recordatorio instantáneo de su vulnerabilidad. Cada centella de inquietud en su interior se intensificó. No era solo la sorpresa lo que la mantenía congelada, era el eco del pasado, posible mensajero de una verdad que había estado evitando. El arte en el que se había sumergido, las sombras que había empezado a dibujar, la conectaban profundamente con su historia personal. Pero ahora, la puerta frente a ella prometía un torbellino de emociones. Trepando esos escalones imaginarios de coraje, se acercó. El instante de abrir la puerta se sentía monumental, como un umbral a lo desconocido. Al hacerlo, se encontró cara a cara con una figura familiar, pero que había permanecido en la penumbra de sus recuerdos durante años. El rostro de su padre, marcado por el tiempo y la experiencia, hacía que el pecho de Martina se sintiera comprimido. El corazón le latía con fuerza mientras buscaba las palabras adecuadas, con ese encuentro ligero a la vez que pesado. Hola, su voz apenas fue un susurro, una mezcla de incredulidad y anhelo. Él parecía sorprendido, como si también hubiera hecho un viaje hacia el pasado, uno en el que había esperado con ansias encontrarse con su hija. Pero para Martina, esa expectativa era tanto un regalo como un reto. ¿Era este el momento que había estado esperando, o el preludio de una nueva batalla? Las emociones se entrelazaban dentro de ella, aún tenía el pincel en la mano, la tela en la mesa, esperando ser marcada por su verdad. Los años de silencio habían alimentado su dolor, moldeado su arte. Cada trazo representaba más que colores mezclados, era un mapa de sus luchas. Pero ahora, frente a su padre, esas luchas se volvían palpables. En un giro inesperado del destino, había llegado la oportunidad de romper con su propio ciclo de evasión. La necesidad de desenmascarar y expresar lo que había callado, lo que había retratado en las sombras de su estudio, rugía en su interior. Sin embargo, una pregunta la atormentaba. ¿Estaba dispuesta a abrir su corazón por completo? Habían pasado tantos años, cada uno lleno de experiencias y emociones reprimidas. La idea de compartir su proceso artístico, exponiéndolo ante la mirada crítica de su progenitor, la llenaba de dudas. Pero, en la misma medida, una chispa de interés comenzaba a despertar dentro de ella. ¿Podría esta conexión con su padre enriquecer su obra, agregar capas de significado que antes habían permanecido ocultas? ¿Podemos hablar?, preguntó él con una mezcla de resolución y fragilidad. Martina asintió lentamente. Cada palabra que pronunciaran podía cambiar el curso de sus vidas. Mientras se sentaban, un torrente de pensamientos y sentimientos inundaron su mente. ¿Cómo resumir años de dolor y sanación en una conversación sencilla? Sin embargo, esta era su oportunidad no solo de ser escuchada, sino de incomodar las verdades que hasta ahora habían habitado en su arte, entre tonos de azul y sombras de gris. El tiempo se detuvo, y su voz comenzó a fluir a medida que narraba su historia. Había pasajes luminosos,
sí, pero también oscuridades que había llevado como escudo. Con cada palabra, se transformaba, sentía que la distancia emocional que había construido se desmoronaba lentamente. La exposición que había considerado antes parecía ahora una posibilidad aún más intensa, un acto de autenticidad y valiente confrontación. Mientras las horas pasaban y se compartían fragmentos de sus vidas, Martina se dio cuenta de que su arte no solo era un territorio personal, sino también una conexión profunda entre ellas. Sin embargo, para llevar a cabo esa visibilidad auténtica, debía enfrentar una última pregunta. ¿Podría su padre también aceptar sus verdades? ¿Y cómo reaccionaría ante las historias que se encarnaban en sus lienzos? Esa noche, cuando la luz de su estudio comenzó a atenuarse, Martina sintió que un nuevo capítulo se abría ante ella. Pero la sombra de la incertidumbre permanecía, afectando no solo su arte, sino su relación familiar. Aprendió que a veces el dolor compartido podía ser un puente hacia la reconciliación. A medida que se preparaba para plasmar su próximo trazo, un pensamiento la asaltó: si el arte era su voz, podría también servir como mediador en su relación con su padre. En medio de esa mezcla de esperanza y temor, el dolor viejo chocaba con la posibilidad de una nueva narrativa. Mientras se retiraba a su estudio, convencida de que había más por descubrir en esta relación, se encontró ensayando un diálogo interno. ¿Qué pasaría si al abrirse a él, también se abría el camino hacia la verdad de su arte? Pero esta pregunta no es solo un eco en su corazón, era también un desafío que debía afrontar de una manera u otra. El arte, y lo que podía surgir de esta conexión, estaba a punto de desafiarla de maneras que aún no comprendía. Martina se sentó en el borde de la cama, sintiendo un nudo de emociones que la envolvía mientras procesaba la conversación que había tenido con su padre. En aquel pequeño apartamento, donde había forjado su refugio de soledad y resonaban las risas del pasado, sentía que cada rincón la instaba a superar las limitaciones que ella misma se había impuesto. Cuando su padre apareció inesperadamente en la puerta, fue como si una ventana se abriera en su ser. El tiempo había pasado, pero todo lo que había aprendido sobre sí misma a través de su arte y su lucha por validar su carrera, ahora brillaba con claridad. Estaba lista para confrontar no solo a él, sino también a la incertidumbre que había albergado en su corazón durante años. Esa noche, después de hablar durante horas, había comprendido que estaba construyendo un nuevo inicio, no solo como artista, sino también como hija. El desafío que había enfrentado junto a su madre, las paredes invisibles construidas por expectativas y miedos, habían sido derribadas. Cada trazo en su lienzo ahora podía hacer eco de la historia que compartía con su padre, su madre, su abuela, todos ellos pueblos en un recorrido familiar que había tomado un nuevo rumbo. Su decisión de ser profesora de ciencias y abrir mentes a través del conocimiento cada vez era más clara. Aprovechó la energía de esa renovación personal y se sumergió en su trabajo artístico. La exposición que había empezado a planear se transformó en el hilo conductor de su vida. No solo compartiría su experiencia en el camino de la autoaceptación, sino que también encarnaría una narrativa de amor, rencor, confrontación y reconciliación con su legado familiar. Con cada trazo en el lienzo, en lugar de temor por la reacción ajena, sentía una creciente confianza sobre el mensaje que quería transmitir. Los colores vibrantes que aplicaba representaban su camino hacia la libertad. Decidió que cada pieza sería un reflejo de las luchas internas y externas, un viaje pulsante entre el deseo de ser vista y la necesidad de conectar con sus raíces. A medida que articulaba su historia en el arte, esa presentación se convirtió en un manifiesto de reclamación y autovaloración. Finalmente, llegó el día de la inauguración. La galería, distante del bullicio habitual de la ciudad, se había transformado en un santuario donde esperaba que los visitantes pudieran comprender el peso de cada obra. Su madre y su padre estaban allí, una mirada de esperanza y amor en los ojos, dispuestos a aceptar el cambio. La sensación de su familia junto a ella proporcionaba una base que había estado ausente durante tanto tiempo. Cada espectador se detenía frente a sus obras, compartiendo sus interpretaciones. Sentía que las palabras que había temido usar finalmente eran escuchadas, llevándola hacia una confianza inquebrantable. Al final de la noche, uno de los críticos de arte más respetados del área se acercó a ella. Tu obra expresa una dualidad profunda y conmovedora de identidad y propósito. La mezcla de emociones es palpable. Has logrado una conexión magistral con tu historia personal.
Su voz resonó como un reconocimiento tangible, un indicador claro de que su trabajo había dejado una marca. Ese momento de validación fue un faro de luz. Martina no solo se sintió como una artista, sino que también comprendió que había comenzado a dejar atrás las sombras del pasado. Al mirar a su madre y padre en la multitud, entendió que las palabras no siempre resuenan como un eco de reproche, sino como un canto de reconciliación. Era, más que un encuentro, un renacer. Martina había conquistado su angustia y, al mismo tiempo, había logrado vislumbrar un futuro lleno de posibilidades. Esa noche, junto a su familia, celebraron el nuevo capítulo que comenzaba, donde el amor y el entendimiento reemplazaban el temor y la incertidumbre. Con cada paso hacia adelante, Martínez había logrado establecer su camino, abrazando no solo su identidad, sino también el profundo legado que había aprendido a honrar. Al final de esta travesía, la joven se sintió satisfecha y plena. Con determinación, puso un pie delante del otro hacia su brillante futuro. Había enfrentado sus miedos, abriendo la puerta a nuevas oportunidades, como ser profesora de ciencias. Su historia nunca dejaría de evolucionar, y lo que había comenzado como un laberinto de emociones se había convertido en un esplendoroso carruaje hacia su propio destino. Es hora de seguir este camino con valentía. Necesitan suscribirse ahora para no perderse historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas escuchen estas transformadoras narrativas. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta sorprendente conclusión. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que deben conocer esta historia de superación. Este es el momento de mostrar su apoyo y asegurar que juntos continuemos explorando la belleza de la vida y la fuerza del cambio personal.